vamos a estudiar la tensión eléctrica de una carga puntual. Y para ello vamos a usar esta ecuación. Pero, ¿de dónde viene esta ecuación? Hemos estado estudiando que la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B es igual al trabajo que se efectúa sobre una carga. Y sabemos que el trabajo es la fuerza eléctrica por una distancia que la recorre dividido por la carga. Este es el producto punto, ¿cierto? Entre ambos dos. Y si suponemos que el ángulo entre la fuerza y la distancia a la que nos ubicamos es de 0 grados, podemos dejarla como un producto normal de la fuerza por la distancia a la que nos ubicamos partido por la carga que se ve afectada por este campo, por esta diferencia de potencial. Si seguimos descomponiendo, ahora vamos a descomponer la fuerza. Recordamos que la fuerza eléctrica es la constante eléctrica y la interacción entre dos cargas que están separadas una distancia, que tiene que ser al cuadrado, lo multiplicamos por la distancia inicial y la carga que se ve afectada. Si te das cuenta, esta carga se va y este se va con este. Por tanto, la diferencia de potencial te queda como la constante eléctrica, la carga que genera el potencial y la distancia a la que nos ubicamos. Pero habíamos dicho que esta era la diferencia entre dos puntos. O sea, es el voltaje del punto A menos el voltaje de B, que estamos diciendo que es igual a la constante eléctrica, una carga generadora y una distancia que nos ubiquemos de ese punto. Entonces, lo que podemos decir es que vamos a tener acá una carga generadora, una carga Q, y el punto A va a estar ubicado a una distancia R. Y vamos a tener bien lejos el punto B y vamos a decir que está en el infinito. Si ese punto está en el infinito, entonces este valor se vuelve muy grande y hace que todo esto tienda a cero. Entonces lo que uno suele decir es que el voltaje de un punto, que en este caso sería solamente el voltaje en el punto A, va a ser igual a la constante eléctrica multiplicado por el valor de la carga que está generando y la distancia a la cual nosotros nos ubiquemos. Como este punto está en el infinito, acá nuestra diferencia acá nuestro potencial en el punto B se vuelve cero. Por eso, a partir de comenzamos hablando de una diferencia de potencial, pero después podemos definirlo solamente como el potencial que hay en un punto dado, en un punto fijo. Entonces, cada vez que queramos calcular el potencial en un punto particular, vamos a usar esta ecuación. Fíjate en las características que tiene esta ecuación. Obviamente depende de la carga generadora. Si la carga es negativa, entonces el potencial también va a ser negativo. Si la carga es positiva, el potencial va a ser positivo. Es una magnitud física escalar. No tiene dirección ni sentido, entonces simplemente los signos más o los signos menos van a hablar del valor de la carga generadora. Por eso es muy importante tomar en cuenta el signo de la carga. Ahora vamos a tratar de hacer un ejercicio. El potencial eléctrico en un punto generado por varias cargas puntuales es la suma algebraica de los potenciales individuales. Y eso es muy bueno porque antes, cuando nosotros queríamos saber qué ocurría en un punto dado, por ejemplo, cuánto era el campo eléctrico, en vez de hacer una suma algebraica, que es llegar y sumar 1 más 2 más 3 o el número que sea, teníamos que hacer una suma vectorial. Y eso era muy complicado porque teníamos que descomponer vectores, usar trigonometría y se complicaban mucho las cosas. Pero acá, como el voltaje es una magnitud escalar y uno quiere saber el potencial en un punto dado, se vuelve súper sencillo porque basta con calcular el potencial eléctrico que genera la carga 1, luego sumarlo algebraicamente con la carga 2 y luego sumarlo algebraicamente con la carga 3 y saber cuánto vale el potencial en dicho punto debido a la interacción de todas las cargas que lo componen. Entonces vamos a aplicar al tiro ese concepto. Dice, calcule el potencial eléctrico generado por las cargas en el punto B. El punto B está aquí. Y lo único que necesitamos para calcular el potencial eléctrico en el punto B, es saber cuánto vale el potencial eléctrico generado por la carga 1
y sumarlo algebraicamente por el potencial eléctrico generado por la carga 2. Entonces, tenemos que el potencial eléctrico en B es igual a la constante eléctrica por la carga 1 partido por la distancia, más la constante eléctrica por la carga 2, la carga generadora 2, partido por la distancia. La única cosa complicada en este ejercicio podría ser entender a qué ubicación estamos de las cargas generadoras. Y acá simplemente tendríamos que usar trigonometría. La carga 1 se encuentra a esta distancia, a un R1. Este es un R1, una distancia 1 y un R2. Y R1, si te das cuenta, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y el punto A va a formar un ángulo de 90 grados y te dicen que toda esta distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2 son 50 centímetros. Podemos asumir entonces que acá hay 25 centímetros. Luego la distancia R1 vendría a ser la raíz de 20 al cuadrado más 25 al cuadrado. Y vamos a obtener la distancia en centímetros. Entonces pasamos eso a la calculadora. (32,01 centímetros), que es lo mismo a decir 0,32 metros. Y hacemos lo mismo, bueno, y si te das cuenta, la carga número 2 también se encuentra a la misma distancia del punto. Entonces también van a ser 0,32 metros. Entonces aquí podríamos factorizar y quedaría la constante eléctrica partido por la distancia, que es igual para ambos, factor de la carga 1 más la carga 2. Y ahora simplemente reemplazamos los datos. La constante eléctrica es 9 por 10 a la 9 newton metros al cuadrado partido por coulomb al cuadrado, dividido la distancia, 0,32 metros. Multiplicamos esto por 2 veces el valor de la carga. Y resolvemos. Este metro se va con este coulomb se va con este. Y la unidad de medida es newton por metro partido por coulomb. Y eso es lo mismo que voltaje. 168.750 voltios. ¿Por qué sabemos que newton por metro partido por coulomb es lo mismo que voltaje? Recuerda que voltaje, o la diferencia de potencial, era la unidad de medida era del trabajo, joule, partido por o ejercido por una carga, coulomb. El trabajo era la fuerza, newton, que recorre una distancia, metros, partido por coulomb. Y esto era voltaje, habíamos dicho. Analicemos el potencial y el campo eléctrico en una esfera conductora que está cargada. En este ejemplo está cargada positivamente. Explica las gráficas anteriores. Bien, vamos a comenzar explicando la gráfica de potencial versus distancia. Lo que nos está diciendo esta gráfica es, si te fijas bien, este es el radio de la esfera. Toda esta línea es el radio de la esfera. Entonces lo que nos está diciendo es que al interior de una esfera conductora el potencial eléctrico es el mismo para todos los puntos. O dicho de otra forma, no hay una diferencia de potencial al interior de una esfera conductora. Y como no hay una diferencia de potencial, no puede haber un trabajo ejercido sobre las cargas. Y como no puede haber un trabajo ejercido sobre las cargas, significa básicamente que las cargas no se pueden mover, no se pueden desplazar. Porque el potencial es
es igual en todos los puntos. Sin embargo, una vez que nosotros salimos de la esfera, ya estamos fuera de ella, se empieza a considerar como una carga puntual de valor Q. Y el potencial eléctrico va disminuyendo a medida que nos alejamos de ella. ¿Y de qué forma va disminuyendo? Según esta ecuación, que nos dice que el campo eléctrico obviamente va a depender de la constante eléctrica, el valor de la carga generadora y es inversamente proporcional a la distancia a la cual nos encontremos. En cambio ahora vamos a analizar el de campo eléctrico versus distancia. Lo que nos dice es que al interior de la esfera el campo eléctrico es 0. Si el campo eléctrico era 0, entonces no podíamos ejercer fuerzas sobre las cargas. Y si no ejercemos ningún tipo de fuerza sobre las cargas, tampoco podemos cambiar sus estados de movimiento. Dicho de otra forma, no podríamos tampoco desplazarlas para generar, por ejemplo, corriente. Luego, lo que nos dice es que cuando ya salimos de la esfera conductora, simplemente la empezamos a considerar como una carga puntual que genera un campo eléctrico, que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado a la cual nosotros nos ubiquemos de él. Y por eso es una curva que cae y se acerca mucho a 0 cuando se aleja mucho. Eso es lo que quieren decir ambas gráficas. Segundo, ¿se moverá una carga al interior de una esfera conductora? Justifica. La respuesta es que no, porque para que se mueva una carga dentro de una esfera, primero necesitaríamos que haya una diferencia de potencial distinta de 0. O sea, que hayan puntos donde hay un potencial más alto y uno donde haya más bajo para que la carga pueda desplazarse de un lugar a otro. Pero como al interior de la esfera el potencial eléctrico es igual en todos los puntos, no hay forma de generar trabajo en esas cargas para desplazarlas. Y por otro lado también lo podemos explicar con el campo eléctrico. Como el campo eléctrico es 0 en el interior de una esfera conductora, no estamos ejerciendo ninguna fuerza sobre las cargas. Y como no estamos ejerciendo fuerza, no la estamos sacando de su estado de inercia. Entonces, si se está moviendo con rapidez constante, lo van a hacer hasta que una fuerza las contenga y no van a cambiar y simplemente, o si estén quietas, se van a mantener quietas. Superficies equipotenciales. Nosotros ya hemos estado hablando en las clases anteriores sobre lo que significa equipotencial. Y básicamente equipotencial significa que tiene el mismo potencial eléctrico o la misma tensión eléctrica o el mismo voltaje. Si te das cuenta, como una esfera conductora genera a su alrededor un potencial eléctrico dependiendo de la distancia a la cual nosotros nos encontremos, como solo depende de esa variable, que es la carga generadora y la distancia a la cual nos ubiquemos, la superficie equipotencial de una carga puntual van a ser esferas concéntricas. Todas las superficies de esta esfera son superficies equipotenciales. ¿Por qué? Porque se encuentran a la misma distancia, al mismo radio. Y es el valor que cambia entre una esfera y otra. Pero acá, a medida que nos alejamos, vamos a generar otra esfera. Por tanto, vamos a tener esferas y cada una de las esferas va a tener un potencial diferente, pero la superficie de una esfera dada va a tener el mismo potencial. Entonces, ¿por qué la superficie equipotencial de una carga puntual tiene forma de esfera? Porque como depende de la distancia con respecto a un punto, las esferas tienen la misma distancia con respecto a la carga que genera el potencial. Encuentra el valor de Q sabiendo que el potencial en el punto Z es nulo. Perfecto. Entonces, comencemos haciendo esto. El potencial en el punto Z es nulo. Entonces vamos a poner acá el potencial en Z es igual a 0. Pero el potencial en Z es igual, y a esta vamos a llamarla carga 1, a esta la vamos a llamar carga 2 y a esta la vamos a llamar carga 3. Entonces el potencial en Z es igual al potencial sumado que genera la carga 1 más el potencial que genera la carga 2 más el potencial que genera la carga 3. Esto es igual a 0. Y ahora vamos a reemplazar los datos.
El potencial que genera la carga 1 es la constante eléctrica por el valor de la carga 1 y la distancia a la cual se encuentra, más la constante eléctrica por el valor de la carga 2 y la distancia a la que se encuentra, más la constante eléctrica por el valor de la carga 3 y la distancia a la cual se encuentra. Y esto tiene que ser igual a 0. Si te das cuenta, nosotros podemos factorizar por la constante eléctrica, y si factorizamos, se me va, que me queda así, más Q2 más Q. Esto es igual a 0. Y si este pasa dividiendo al 0, simplemente se me va. Entonces me va a quedar la carga 1 por R1 más la carga 2 dividido R2 igual a menos el valor de la carga partido por R3. Entonces ahora lo que voy a hacer es despejar mi incógnita. Esta es mi incógnita. Por tanto el R3 pasa multiplicando y me queda R3 factor, y voy a pasar al tiro en negativo, factor de la carga 1, R1, más la carga 2, R2. Es igual al valor de la carga eléctrica. Y ahora simplemente reemplazamos. Tendríamos que la carga eléctrica es igual a menos R3. ¿Cuánto vale R3? 16 centímetros. Eso es lo mismo que, aunque si dejamos todo en centímetros me debería ir. Así que lo podemos dejar en centímetros. 16 centímetros multiplicado por la carga 1, que es 3 nanocoulomb. 3 por 10 a la menos 9 coulomb. Y eso tiene que estar dividido por R1. Esto tiene que estar dividido por R1, que vale 12 centímetros. 12 centímetros más la carga 2, que también vale 3 por 10 a la menos 9 coulomb, dividido los 12 centímetros. Entonces eso simplemente es menos 16 centímetros multiplicado por 2 veces los 3 por 10 a la menos 9 coulomb dividido los 12 centímetros. Entonces metemos los datos a la calculadora y nos queda 16 por 2 por 3 por 10 a la menos 9 por 12. ¿Cuántos ceros tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9. Entonces también es nano. Entonces la carga Q es igual a 8 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Por qué vale coulomb? Porque este centímetro se me va con este. Y es negativa. Considera las cargas puntuales Q1 y Q2, ambas con valores iguales a 5 microcoulomb. Ok, esta vale 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y esta también vale 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Pero fíjate que esta es negativa y esta es positiva. Y lo dice el enunciado, pero de signos contrarios. Entonces, A. ¿Cuál es el potencial V1 que Q1 establece en P? Entonces, el potencial V1 es igual a la constante, la carga generadora y la distancia a la cual nos ubicamos. Sería 9 por 10 a la 9 newton metros partido por coulomb. Metros al cuadrado partido por coulomb al cuadrado, multiplicado por la carga 1, que es 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y esto está a una distancia de 5 centímetros, que es igual a 0,05 metros. O es lo mismo a 5 por 10 a la menos 2 metros. Entonces este 5 se me va con este me queda a la menos 4. Y este acá, este a la menos 4 me queda a las 5.
Entonces acá el resultado es 9 por 10 a la 5 y la unidad de medida. Este metro se me va con este coulomb con este. Es voltaje. Porque ya habíamos dicho que newton por metro partido por coulomb es voltaje. La B. ¿Cuál es el potencial V2 en Q2? Bueno, el potencial V2 es igual a la constante por la carga 2 partido por la distancia. Entonces sería 9 por 10 a la 9 newton metros al cuadrado partido por coulomb al cuadrado. Y la carga eran menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb dividido la distancia, que son 15 centímetros. Y 15 centímetros es 15 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, este 5 se me va con este y acá me queda un 3. Y este 3 se me va acá y me queda un 3 acá. Y las unidades de medida, si te fijas, van a ser las mismas que antes. Entonces acá el resultado es menos 3 por 10 a la 5 y la unidad de medida es acá. Y la unidad de medida es, este coulomb se va con este metro con este, voltios. Ahora, ¿cuál es el potencial en P? Ahora simplemente el potencial en P es la suma algebraica entre el potencial 1 y el potencial 2. Sería 9 por 10 a la 5 voltios más o menos 3 por 10 a la 5 voltios. Y eso es igual a 6 por 10 a la 5 voltios. La figura representa una esfera metálica electrizada en equilibrio electrostático, considerando los puntos P y P'. A ver, el punto P está acá, este es P y este es P'. Considerando los puntos P y P' que se muestran en la figura, responde a: ¿cuál es el valor de la intensidad del campo eléctrico en P? El campo eléctrico es 0. ¿El potencial en P es nulo o diferente de 0? ¿Es un valor distinto de 0? Es un valor diferente de 0. ¿Y la diferencia potencial entre P y P es nulo o diferente de 0? La diferencia de potencial es nulo. Suponga que el valor de la carga en la esfera es de 1,5 microcoulomb y que su radio es de 30 centímetros. Entonces, tendríamos que el potencial es igual a la constante eléctrica, el potencial en el punto C, es la constante eléctrica, la carga generadora y la distancia a la cual nos ubicamos. Como te dicen que la esfera se encuentra en el aire, y eso es aproximadamente lo mismo que en el vacío, vamos a ocupar el K igual a 9 por 10 a la 9. Newton metros al cuadrado partido por coulomb al cuadrado. La carga nos dicen que es 1,5 microcoulomb. Y la distancia nos dicen que son 30 centímetros. Lo vamos a poner como 3 por 10 a la menos 1 metros. Entonces, este se me va con este, me quedan 3. Este metro se va con este coulomb se va con este. Y acá me queda 5 y acá me va a quedar 4 por 10 a la 4. Entonces me quedaría 3 por 1,6. Es igual entonces a 4,8 por 10 a la 4 voltios. Aproximadamente, porque recuerda que aquí usamos el del vacío. ¿Cuál es el potencial del punto P y el del punto P'? El del punto P y el del punto P' son exactamente igual al del punto C, porque recuerda que según la gráfica que habíamos visto anteriormente, nos decían que el potencial eléctrico era constante hasta
la distancia r de radio y después comenzaba a disminuir con el radio. Entonces justo acá se encuentra el punto C, por acá debería estar el punto P' y por acá debería estar el punto P. Entonces todos tienen el mismo potencial, aproximadamente 4,8 por 10 a la 4. En la figura, S1 y S2 representan dos superficies equipotenciales en una región donde existe un campo eléctrico uniforme. Sabemos que el potencial de S1 es de 500 voltios. Entonces vamos a anotarlo al tiro acá. S1, Emily. S1 es de 500 voltios. Y el de S2 es 300 voltios. 300 voltios. Ambos respecto de un mismo nivel. Al soltar una carga de prueba positiva en un punto situado entre S1 y S2, ¿cuál es el sentido de movimiento de esta carga? Si soltamos acá una carga positiva, una carga positiva Q, sabemos que las cargas positivas tienden a irse de mayor a menor potencial. Entonces se va a ir hacia la izquierda. Entonces trace en la figura algunas líneas de fuerza del campo eléctrico existente en la región. No se olvide indicar el sentido de estas líneas. Como habíamos estudiado anteriormente, las cargas de pruebas positivas nos daban la dirección y el sentido del campo eléctrico. Por tanto, ya sabemos al tiro que el campo eléctrico va de S1 a S2. Todas estas líneas son las líneas del campo eléctrico. También que va de S1 a S2. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y los puntos B? La diferencia de potencial entre el punto A y el punto B es 0 porque está sobre una línea equipotencial. No hay diferencia de potencial. Y entre A y C, la diferencia de potencial entre A y C es igual al voltaje de A menos el voltaje de C. Eso quiere decir que son 500 voltios menos 300 voltios. Y eso es igual a 200 voltios. Considere un bloque metálico electrizado positivamente y en equilibrio electrostático. Los puntos A y B están situados en la superficie de este bloque. Aquí tenemos a A, acá tenemos a B. Están situados ya. Y C es un punto en su interior. Y acá tenemos a C, un punto en el interior. Sabiendo que el potencial de A respecto de cierto nivel vale 800 voltios. ¿Por qué dice respecto a cierto nivel? Porque ese cierto nivel iba a ser un lugar en el infinito. Cuando calculamos el potencial eléctrico en un punto, recuerda que partimos de una diferencia potencial y el otro punto lo situamos en el infinito. Entonces por eso dice de cierto nivel. Es igual a 800 voltios. 800 voltios. Responda, ¿cuál es el potencial del punto B en relación al mismo nivel? Va a ser también 800 voltios. ¿Y por qué te habla de cierto nivel y que consideres el mismo nivel? Recuerda que en las clases anteriores vimos que los potenciales en un punto podían cambiar, pero lo que no cambiaba era la diferencia entre dos puntos dados, porque va a depender de los niveles que estamos evaluando y de dónde se sitúa la carga eléctrica. Entonces, ¿cuál es el potencial del punto B en relación del mismo nivel? Entonces en B también van a ser 800 voltios. Porque se encuentran en la misma línea equipotencial, es como estar en el radio. B. Y el potencial del punto C al mismo nivel de referencia, como C está en el interior y dado que la gráfica es la misma, recuerda esta gráfica que hablaba del voltaje y de la distancia, y este era el radio de una esfera bonita, pero también se puede situar para una esfera deforme, también van a ser 800 voltios. C. Si la carga de prueba fuese transportada de A hacia B, ¿cuál sería el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre ella? 0. Dado que no hay una diferencia de potencial, no estaríamos ejerciendo ningún trabajo. Entonces, para terminar,
habíamos planteado algunas preguntas. ¿Por qué no se electrocutan los pájaros que se paran sobre los cables de alta tensión? Fíjate que cada cable tiene un potencial eléctrico dado y si comparamos un cable con otro, recién ahí tenemos una diferencia de potencial. Entonces, en realidad, cuando uno sostiene un solo cable, no hay una diferencia de potencial, por tanto no debería haber trabajo sobre las cargas y, dicho de forma más sencilla, no te debería dar la corriente, porque la corriente son cargas en movimiento y si ya se está moviendo significa que se está ejerciendo algún tipo de trabajo. Entonces por eso no se queman. Sin embargo, si por alguna desgracia los pajaritos se situaran entre dos cables, ahí ya sí se vuelve peligrosa la cosa y es probable que se electrocuten. También habíamos planteado la pregunta, ¿puede una persona tocar 200.000 voltios? Sí, una persona sí puede tocar 200.000 voltios, pero lo terrible sería tocar una diferencia de potencial de 200.000 voltios. O sea, si tú tocas una esfera que tiene 200.000 voltios, tienes que aislarte, porque si tú estás en contacto con tierra, vas a generar una diferencia de potencial muy alta. Y ahí va a haber trabajo en las cargas de tu cuerpo y te va a dar la corriente o te vas a quemar. Y para terminar te dejo un video, un resumen. Ok, pequeños físicos, vamos directamente al problema. Imagina que tengo 3 cargas eléctricas de distinto valor, las coloco en 3 sitios distintos y las clavo allí para que no se muevan. Si cogiera una cuarta carga, la dejara en el centro y la soltara, ¿qué le pasaría? La carga sería empujada hacia algún lugar. Ya sabéis que cargas del mismo signo se repelen y de opuestos se atraen. Pero, ¿hacia dónde iría exactamente? ¿Y con qué aceleración? ¿Y cuánta energía ganaría tras recorrer unos metros? Estas son preguntas que la peña de selectividad tiene que responder en su examen. Para ello cuentan con entidades físicas como es el campo o el potencial, a veces teniendo una idea un poco pobre de qué es cada cosa y de cómo se relacionan. Hoy vamos a echarle un ojo a esto. Empecemos por lo básico. Si algo te está empujando, es porque está ejerciendo sobre ti una fuerza. En este caso es la fuerza eléctrica. Cuanto más cargado estés, más te afecta. Cuanto más alejado estés, menos te afecta. Aquí tenemos 3 cargas aplicando 3 fuerzas distintas. ¿Qué hacemos? Sumar todos los tirones. Algunos se van a contrarrestar un poco al estar en direcciones opuestas, pero otros se van a reforzar al tirar en el mismo sentido. La combinación de todas estas fuerzas nos está apuntando hacia dónde va a ir la carga y la intensidad del empujón. Convoca la segunda ley de Newton y ya tienes su aceleración. Pero espera, al haberse movido la carga de su lugar original, ahora está a unas distancias distintas de las cargas y las direcciones tampoco son iguales. Así que si quiero saber cómo va a acelerar la carga a partir de ahora, tengo que volver a calcular la fuerza en esta situación. Y me va a aparecer este problema a cada paso que dé, por lo que es difícil ver de primeras cuál va a ser el recorrido de la carga. ¿Solución? Los físicos idearon el campo. Imagínate que un equipo de personas, con mucho tiempo, se encargan de ir por ahí colocando una pequeña carga en cada punto del espacio, sumando sus fuerzas y anotando la fuerza resultante en ese punto. Con el tiempo, acabarían llenando el lugar de todo un mapa de flechas. Este es el campo eléctrico. Visualizar la interacción eléctrica de esta manera tiene ventajas. La primera es que puedes saber de un plumazo la fuerza que va a experimentar una carga si la pones en cualquier lugar. Solo tienes que escalar el valor. Como esta flecha refleja la fuerza que siente una unidad de carga, si tu bicho tiene 3 culombios de carga, tendrás que multiplicar el valor de la fuerza por 3. Es decir, que el campo te está diciendo la fuerza por unidad de carga, obteniendo así la relación entre campo y fuerza. Además, ahora queda súper clara cuál va a ser la trayectoria que va a seguir nuestra carga. Con el campo eléctrico ya casi podemos olvidarnos de las cargas que lo producen. Aquí ya está toda la información física que necesitamos. Eso hizo pensar a los físicos que el campo no es una mera tabla de flechas, sino que es algo muy real, un objeto que llena el espacio y que funciona como un medio que permite a las distintas cargas influirse. E incluso sabemos que se propagan ondas a través de él. Pero este campo también puede ser visualizado de otra manera, a través del potencial. Al igual que en el vídeo de gravedad ya hablé sobre cómo la Tierra le confiere a los objetos una energía potencial gravitatoria, estas cargas le están confiriendo a la nuestra una energía potencial eléctrica.
un número que refleja la energía cinética que puede ganar o perder un objeto si se la lleva a un cierto lugar que se elige de manera caprichosa. Recomiendo mucho ver el vídeo de gravedad para entender esto bien, es importante. Bien, aquí tenemos el mismo problema que antes. Una vez mueva la carga, las distancias cambiarán, lo que cambiará el valor de cada contribución de energía potencial. Por lo que si quiero saber cuánta energía cinética ganaría la carga si la muevo hasta un cierto lugar, voy a tener que estar haciendo un montón de sumas a cada paso que doy. ¿Solución? Convocas al equipo de antes para que calculen en cada lugar del espacio cuánta energía potencial tiene una carga unidad si la dejan allí. El resultado es otro mapa, pero esta vez de números. Este es el potencial eléctrico. ¿Cuánta energía potencial eléctrica adquiriría un objeto por unidad de carga si lo pusiéramos allí? Fijaos que tanto el potencial eléctrico como el campo eléctrico son propiedades de las cargas originales. No depende de que hayamos añadido la cuarta carga. Lo que sí son propiedades de la cuarta carga son la fuerza que siente por estar en el campo o, equivalentemente, la energía potencial que gana por estar en el potencial. Pero cuidado, como también dije en el vídeo de gravedad, los valores tal cual del potencial en general no te dan ninguna información. Son las diferencias de potencial las que te dicen cuánta energía cinética vas a ganar por unidad de carga, cuánto vas a acelerar. Es decir, que si en una cierta dirección el potencial aumenta, quiere decir que si vas allí vas a ganar energía potencial, por lo que tiene que haber una fuerza en contra de ti. Si por el contrario vas en una dirección en la que el potencial desciende, quiere decir que estás perdiendo energía potencial, por lo que tiene que haber una fuerza a tu favor. Aquí está la conexión. El campo con sus flechas está apuntando hacia donde el potencial eléctrico cambia, en concreto, hacia donde disminuye. ¿Y cómo se mide con matemáticas cómo cambia algo? Utilizando la derivada. El campo eléctrico es la derivada espacial, normalmente llamada gradiente, del potencial eléctrico. El menos es por lo de la disminución. Y esta propiedad matemática, que el campo sea el gradiente de un campo escalar, al menos mientras las cargas estén quietas, nos quita de rollos con la energía. Si quieres mover tu carga del punto A al punto B, no tienes por qué preocuparte por el camino que estás tomando. Hay un teorema que te garantiza que el cambio de energía es el mismo en todos ellos. Solo importa dónde empiezas y dónde acabas.